Dedicamos esta clase a Giacomo Leopardi, es una clase introductoria y tiene por finalidad guiar y orientar la lectura no solo de los textos seleccionados de Leopardi, sino también de la bibliografía crítica. Y tal como está presentado en la unidad del programa, la comparación entre Leopardi y Manzoni, o estos dos escritores puestos uno a la par del otro, nos interesa justamente hacer el planteo inicial a partir de el significado que ambos escritores tienen en esta Italia moderna, en esta Italia del Ottocento, o sea, la Italia del romanticismo, de los inicios del siglo XIX. Y para ello me interesa señalar lo siguiente. Detenerme en el año 1827, ¿no? Y señalar este año como un año importante en el campo literario italiano, porque en la ciudad de Milán tienen lugar dos eventos editoriales de excepción que están destinados a caracterizar profundamente, aunque de modo diferente, la historia cultural de la Italia moderna. Dos obras de relieve, dos obras muy importantes, marcan ese año. Y estas obras son, por un lado, Los novios, la novela histórica de Alessandro Manzoni, y Los opúsculos morales o las obritas morales, esta obrita en prosa, esta obra en prosa, el diminutivo está usado irónicamente por el autor, sin duda, porque no se trata de una obrita, sino justamente todo lo contrario. Esta obrita que pertenece a Giacomo Leopardi. Son dos obras que presentan a los dos grandes autores modernos de la literatura italiana y que los presenta con dos proyectos literarios muy diferentes, no solo por el género, por las soluciones estilísticas y expresivas, sino también por la elección selectiva del público al que van destinadas estas obras. Alessandro Manzoni, con Los novios, desarrolla una operación lingüística muy precisa que es resultado de una larga elaboración y lo hace con el propósito de llegar a un público amplio, a un público diverso, mostrando de esta manera que su proyecto no es para nada un proyecto elitista destinado a un sector aristocrático de la cultura. Como oportunamente lo señaló Spinazzola en Letteratura e Popolo Borghese, una obra del 2000, Los novios ha sido, en ese momento, un libro para todos, un libro destinado a un público mayoritario. La acogida que tuvo esta novela encuentra en la escena literaria su consagración, ¿no? Como modelo de su género. Se trata de una novela histórica, un género que, como todos ustedes ya saben, se estaba consolidando en Europa, había comenzado ya a consolidarse, sobre todo, qué sé yo, más o menos en 1832, Walter Scott escribe Waverley, en 1814 Ivanhoe, Waverley, perdón, es de 1814, Ivanhoe de 1819, o sea, unos años antes que Manzoni, el género de la novela histórica ya se había consolidado en Europa. En Italia este proceso es un poquito más tardío y recién se consagra el género, se canoniza el género con Los novios en 1827. Entonces, este proyecto editorial nos presenta una novela histórica escrita en un italiano que es resultado de una rigurosa operación lingüística, o sea, un italiano que llega a una gran mayoría, que toma como protagonistas a dos personajes populares y que está con un profundo componente didáctico, moralizante,
y que toma y recoge una serie de valores destinados a ese público amplio que se va a identificar con esta novela, ¿no es cierto? Entonces, esta novela de Manzoni genera este efecto en el campo literario. Muy diferente es la situación y el suceso que se produce con los opúsculos morales o con las obritas morales de Leopardi, que encuentra un público de lectores intelectuales muy reducido, una obra que genera un gran disenso. Las obritas morales fueron escritas por Leopardi en 1824, ¿no? Son composiciones en prosa que reúne cuentos y diálogos filosóficos, profundamente irónica. Fueron escritas entre 1824 y 1832. Pero hay 3 ediciones que marcan distintas fases y momentos de esta obra. La edición del 27, que es la primera edición, a esta estoy haciendo referencia yo, la edición de Milán, la edición de Florencia de 1834 y finalmente la edición de Nápoles de 1835. Esta es una obra que se presenta, a diferencia de la obra de Manzoni, profundamente inactual, ya sea por las elecciones literarias como por los temas filosóficos que presenta, pero sobre todo porque rechaza el modelo narrativo vigente. O sea, ¿no? Veamos ya el género, ¿no? Leopardi opta por el diálogo filosófico o por el cuento, por el relato. O sea, son géneros de la tradición, no son géneros destinados al pueblo, al público amplio. Leopardi rechaza, en todo caso, la elección de un género de tipo más popular y rechaza también en esta obra toda confianza en la historia. Esta es una obra en la que el autor dice verdades que nadie quiere escuchar. Entonces, se produce ya aquí el primer punto de distinción entre ambos autores. Mientras Manzoni escribe una novela histórica trabajando con una serie de valores literarios, lingüísticos, culturales que aglutinan a una sociedad y por lo tanto conforma un gran consenso en el público. Leopardi trabaja con o realiza elecciones que no logran congregar ese público lector. Y de hecho, en 1830, en ocasión del premio que otorga la Academia de la Crusca, la obra de Leopardi obtiene un solo voto. Ese año gana La historia de Italia de Carlo Botta. Leopardi, de hecho, era consciente, ¿no?, de la naturaleza polémica y desacralizadora de su prosa, ¿no? Leopardi sabe que con lo que dice en este texto está rechazando al público burgués y heterogéneo que había elegido Manzoni, ¿no? Pero lo mismo, digamos, lleva adelante este proyecto literario. Y es justamente ahí, digamos, podríamos nosotros tomar entonces este hecho, este suceso, este proyecto, este suceso editorial como el punto que abre dos espacios muy diversos en el campo literario italiano, ¿no? Mientras Manzoni escribe para el público burgués, para el público homogéneo, que comparte una serie de valores como son la religión, los valores por el trabajo, la recuperación de las tradiciones populares como fuerzas de desarrollo social e individual, la confianza en el progreso, la lógica de los acontecimientos hacia un fin determinado, el valor pedagógico de los sucesos de la historia. Leopardi pone en discusión todos estos valores, ¿no? Y niega
al individuo, de esta manera niega al individuo toda confianza en la providencia, en un orden universal, anula el poder de las ilusiones, no cree en el progreso civil y social. Abandona con esta, en este texto, digamos, o desde su punto de vista, abandona al ser humano a su destino de soledad. Sus personajes, ya sean los personajes de las obritas morales o las figuras poéticas que aparecen en sus cantos, pensemos en el islandés, en Silvia, en el pastor errante, solo pueden aspirar a una dolorosa y gran soledad. Podríamos decir entonces que mientras Manzoni toma los valores de la providencia, de la religión y de alguna manera, digamos, sintetiza en su obra todos estos valores religiosos que con el advenimiento de la Contrarreforma circularon en la cultura italiana digamos, y los sintetiza en una obra como Los novios, Leopardi toma el materialismo más marcado para justamente contar y poner en evidencia estas verdades que de alguna manera llevan a aceptar la condición trágica de la vida, ¿no? Entonces, son claramente dos caminos muy distintos, pero los dos caminos que marcan o que inauguran la literatura moderna italiana, esta literatura que surge con el romanticismo. Entonces, me parece que ese es un buen punto de partida para pensar ambos escritores. Siguiendo con Leopardi, y en relación con esto que acabamos de señalar, podemos decir que Leopardi concibió con su literatura un nuevo lector. Leopardi no escribe para las masas. Su público no se identifica para nada con el público civil e históricamente comprometido para el que escribe Manzoni. El público de Leopardi es renuente a los consensos civilizatorios. Es un público variado, es un público multiforme, consciente de las perplejidades que el dominio de la técnica y de la razón confieren al hombre moderno. Giuseppe Monti, en una recensión de esos años, observó el carácter coral y lírico de las obritas morales y dijo algo así como que son música sumamente melancólica cuyas voces repercuten unas sobre otras y producen en el alma la más grave de las sensaciones. Haber identificado esta amarga verdad sobre la que gira la obra de Leopardi, ¿no? Esta amarga verdad que nosotros podríamos desglosar en la indiferencia de la naturaleza ante el destino humano, en la ausencia de un consuelo religioso, de un orden providencial, el carácter precario que tienen las ilusiones para el hombre, es uno de los aspectos que, por otro lado, vuelve moderno a Leopardi, ¿no? que lo tornan moderno, que le garantizan la gran recepción que Leopardi tuvo, sobre todo en el siglo XX, no tanto en el XIX, no tanto en su propio siglo, sino en el siglo siguiente, en el siglo sucesivo, en el Novecento. Y lo podemos también por esto considerar como un verdadero precursor del pesimismo europeo del siglo XIX, en una línea que se conecta con Schopenhauer y con Nietzsche. Por otro lado, también para situarlo y para poder entender la dimensión que Leopardi tiene en el panorama literario europeo, podemos señalar que Leopardi, antes que Baudelaire, supo ver ya en su tiempo, de un modo adelantado, la homologación social que promueve el progreso a través del refinamiento tecnológico y en esa homologación alertar sobre el anonimato del artista,
la dependencia del arte al mercado, dos aspectos muy importantes que Baudelaire va a hacer suyos y va a trabajar luego en su literatura, pero que de alguna manera Leopardi ya lo había advertido y lo había señalado. Si nosotros pensamos, qué sé yo, en Sibaldone o en Pensamiento, estos temas están ya tratados por Leopardi. Por otro lado también, estoy señalando los aspectos que lo hacen, que le confieren importancia y valor a este escritor, ¿no? Sobre todo los aspectos más importantes, para luego entrar un poco en el desarrollo de su pensamiento. Hay en Leopardi lo que será especialmente de interés para los poetas del Novecento, y es esa correspondencia integral entre poesía y la verdad de la vida, ¿no? Entre la poesía y las verdades de la vida. O sea, podríamos decirlo también o enunciarlo, esta correspondencia entre poesía y filosofía. Leopardi supo combinar de un modo muy particular poesía y filosofía, y a través de esta relación organizar su pensamiento, que Antonio Prete definió con una expresión que es bastante oportuna y justa, ¿no? Como el pensiero poetante. En esta suerte de diálogo que se da entre poesía y filosofía, Leopardi concibió la poesía como la expresión individual que modula el sentimiento y el conocimiento de la realidad. Y esto es otro aspecto que vincula a Leopardi con la sensibilidad moderna. Acá es importante señalar también que Leopardi, o que mejor dicho, las ideas filosóficas de Leopardi no necesariamente conforman un sistema, ¿no? Se desarrollan paralelamente a su obra literaria, están fundidas entre sus imágenes poéticas y son ideas que aparecen profundizadas, desarrolladas, como dije, de manera asistemática en un texto que es fundamental para reconocerlas y estudiarlas, que es el Sibaldone, y que es una suerte de cuaderno de notas que Leopardi escribió aproximadamente entre 1817 y 1832, y que tuvo como finalidad hacer consciente su proceso creativo. Fíjense qué moderno que esto también, ¿no? Esta conciencia técnica y temática que el escritor lleva adelante en un texto paralelo al de su producción poética. Este también es un rasgo de gran modernidad que coloca a Leopardi como un antecesor fundamental, o como podríamos decir, el primer poeta moderno italiano. El Sibaldone es un texto de difícil clasificación, porque es difícil atribuir un género, identificar un género en él, ¿no? Por un lado es un diario, es un cuaderno de notas, es un diario de pensamientos, qué sé yo, una libreta de apuntes, un tratado de filosofía, pero es todo eso. Pero sin dudas es un texto fundamental para entender el desarrollo de esas ideas filosóficas que Leopardi sintéticamente y de un modo muy particular vierte en su poesía o en su obra literaria. El Sibaldone, esto lo digo como dato anecdótico, pero fue un texto que estuvo olvidado y que fue recién descubierto, fue rescatado y publicado por Carducci en 1898, o sea, casi al final del siglo. Bien, entonces hasta aquí he tratado de sintetizar aspectos que vuelven moderno a Leopardi, que justifican su estudio,
que revelan su importancia, que lo proyectan hacia el siglo XX y que ahora vamos a tratar de desmenuzar o de ver más en detalles a partir de otro aspecto que quiero tocar en esta clase que tiene que ver con las fases de su pensamiento que está íntimamente vinculado al pesimismo y que tiene un desarrollo particular a lo largo de su vida. Una vida breve, pero no por eso menos intensa, ¿no? Podemos diferenciar 4 fases en el pensamiento de Leopardi, ¿no? que están vinculadas con los periodos de su vida y que permiten asociarlas también no solo a momentos cronológicos, sino también a ideas, al desarrollo de ideas y a obras determinadas. Y esto puede sonar un tanto esquemático o escolar, esta suerte de periodización que, como ustedes saben, siempre, que a veces no, hay algunas cosas que escapan de toda periodización, pero tienen más bien una finalidad didáctica, ¿no? Sobre todo en un pensador como Leopardi, donde justamente decíamos no se puede reconocer un sistema filosófico, y un escritor tan amplio, tan diverso, tan experimental. Por ahí pensar en esta cronología sirve como un pequeño marco de referencia para poder entender qué piensa, qué produce en estos distintos momentos de su vida. Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, nuestro abordaje no va a ser un abordaje demasiado profundo porque lo estamos viendo dentro de un programa donde hay también otros escritores, no es un curso dedicado exclusivamente a Leopardi. El pesimismo de Leopardi gira en torno a preguntas clásicas como ¿qué sentido tiene la vida? La felicidad y el placer, ¿existen la felicidad y el placer? Si es así, pertenecen a la humanidad. ¿Por qué estamos condenados al sufrimiento y a la muerte? ¿Cuál es el significado último de la vida, de nuestra existencia? Un poco son estas las preguntas que han ordenado las ideas de Leopardi y que uno puede formularse cuando lee sus textos. Leopardi a lo largo de toda su vida intentó dar respuesta a estos interrogantes, llegando finalmente a conclusiones amargas y sin posibilidad de apelación, ¿no? Su pesimismo tiene una matriz filosófica en el materialismo del siglo XVIII, derivado del racionalismo de la Ilustración. En ese sentido, esa conexión de Leopardi con el siglo anterior es muy directa y muy profunda. Yo no me voy a detener demasiado para no hacer tan extensa esta presentación en aspectos biográficos del escritor, pero sí recomiendo que les den que lean alguna breve biografía como para ubicarlo en un contexto de producción determinado y poder circunscribir ese contexto de producción, que en Leopardi es importante sobre todo para tener en cuenta cómo su vida estuvo marcada siempre por determinados condicionamientos y por determinados límites. Leopardi no nació en una gran ciudad, no nació en Milán, sino todo lo contrario, nació en Recanati, un pequeño pueblo, podríamos decir, de los estados pontificios, o sea, una ciudad clerical, retirada de las grandes capitales, que no recibía el influjo, la influencia de la modernidad europea de esos años, sino todo lo contrario, ¿no? Y esto es lo que nos importa señalar, ¿no? Cómo desde ese ámbito
recóndito, cerrado, atrasado a las ideas más renovadoras del romanticismo, principios del siglo XIX, Leopardi, por su genialidad, por su sensibilidad, por su capacidad artística particular, pudo tomar, pescar, digamos, recibir y captar la atmósfera de su época y hacer, más allá de la determinada educación filológica y erudita que caracterizó toda su primera etapa formativa, hacer síntesis verdaderamente modernas y revolucionarias dentro del pensamiento literario italiano. Entonces, eso también es algo que habría que señalar, cómo en ese ámbito cerrado pudo no solo hacer síntesis, sino también adelantarse a una época. Decíamos entonces que el pesimismo leopardiano podemos encontrar un primer momento que corresponde al pesimismo, podríamos llamarlo así, a ese pesimismo individual, ¿no? De los primeros años de su infancia y de su adolescencia, que fueron años que estuvieron muy marcados por el rigor de una educación y de padres muy severos, ¿no? Esto lo digo no porque como anécdota, sino porque ese rigor lo llevó a un determinado tipo de formación. Fueron años en los que, primero, la madre, Adelaide Antici, una mujer muy rigurosa, que marcó la educación de su hijo y el ánimo, podríamos decir, ¿no? de Giacomo Leopardi. Por otro lado, su padre, el conde Monaldo, poseedor de una gran biblioteca, de una cultura erudita, clásica, que advirtió la inteligencia del hijo, las capacidades de su hijo y lo introdujo en ese mundo, ¿no? Ese es el mundo de la primera formación de Leopardi, ese ambiente cerrado, monacal de Recanati, de esta pequeña ciudad cerrada a la influencia extranjera y que lo sumió en estos años de un estudio muy profundo, caracterizado por la filología y la erudición. En 1813 escribió una historia de la astronomía, por señalar algunos de sus textos de esa primera fase. Hacia los 14 años aproximadamente, la vida de Leopardi, que se había desarrollado dentro de marcos, bueno, como ya señalé, de determinada restricción, pero al mismo tiempo también de cierta normalidad, sufre ya un primer embate que es la experiencia de la enfermedad, ¿no? Que no quiero caer en esta relación pesimismo-enfermedad, como que el pesimismo de Leopardi es resultado de esta enfermedad particular que él vivió, pero sí señalar que a causa de esta enfermedad y de su sensibilidad, Leopardi desde temprano tiene una especial experiencia del dolor, una sensibilidad del dolor, y que ese dolor fue de alguna manera un camino para el conocimiento, una posibilidad para la reflexión, y que lo acompaña durante toda la vida, ¿no? Esta suerte de enfermedad degenerativa que inhibe su crecimiento, su desarrollo físico. Más tarde va a tener también una afección en la vista. Entonces son instancias vitales que lo predisponen ya a una especial sensibilidad ante el dolor
y a tomar ese dolor como posibilidad de conocimiento o instrumento de conocimiento y modo de reflexión. Este periodo, entonces, se caracterizó, como dije, por esa formación filológica, erudita, de un profundo conocimiento de la cultura clásica. Ya Leopardi había traducido textos de la cultura clásica, se había formado en toda esa biblioteca del padre, una de las bibliotecas más importantes de la época, y esa formación, aunque filológica, aunque erudita, fue el humus, podríamos decir, que alimentó sus futuras conversiones y posibilitó también síntesis que se abrieron a la modernidad de un pensamiento sumamente original. Según él mismo lo dice, el Baldone, 1816, todo el año en el que se produce en Italia el debate en torno al romanticismo, en ese año tuvo lugar en él la primera conversión, que él la llama el paso de la erudición a la belleza, es decir, el descubrimiento de la poesía. En esos años, Leopardi comenzó a leer otros autores, se alejó de ese corpus de autores clásicos que habían sido los autores que, bueno, a los que había tenido acceso sobre todo por la influencia del padre, ¿no? y de los tutores privados que tenían en la casa paterna. Entonces, empezó a leer autores de su tiempo, o sea, Leopardi se abre a las nuevas lecturas y a las nuevas ideas. Chateaubriand, el Werther de Goethe, el Ortiz de Foscolo, Madame de Staël. Estas obras y estos autores le revelan ya una sensibilidad diferente, una sensibilidad moderna, le revelan también los problemas de su época y marcan también algo que va a ser muy característico de Leopardi, de Leopardi y de Manzoni también, ¿no? Un romanticismo con una fuerte impronta clásica, o un pensamiento romántico tensionado por la tradición clásica. Tanto Manzoni como Leopardi van a manifestar este tipo de tensión en su obra romántica, ¿no? Es importante señalar eso porque ambos experimentan conversiones, ambos han sido autores, sobre todo Manzoni también, autores neoclásicos, que después se transforman y se convierten al romanticismo. Leopardi nunca lo acepta concretamente, ¿no? No se reconoce totalmente romántico, pero los elementos románticos comienzan a entrar en su poesía y se empiezan a manifestar de una forma novedosa, muy original. Decíamos entonces que en 1816 se inicia en Leopardi un programa de renovación literaria, a raíz de esta conversión, una etapa de búsquedas estilísticas y retóricas, y justamente en una época donde se da este gran debate en Italia entre clásicos y modernos, pero que esta es una conversión fundamental para abrirse a las nuevas ideas del romanticismo. Es muy importante también señalar, yo no voy a profundizar en este aspecto, pero sí, este es un nombre que lo vamos a encontrar en todo lo que leamos en relación a Leopardi, la relación, la amistad que en 1817 él inicia con Pietro Giordani, un clasicista liberal, laico, muy importante de la cultura del siglo anterior, que descubre en Leopardi una especie de genio y que inicia una importante relación epistolar con Leopardi. Decíamos entonces que
En esta conversión, Leopardi inicia una nueva búsqueda mística y retórica. Los poemas escritos a partir de 1819, yo me voy a referir sobre todo, y es en los que hacemos foco, a los idilios, ¿no? a estas composiciones que Carducci dividió o reconoció como idilios menores e idilios mayores, pero bueno, estas composiciones que escribió a partir de 1819, entre los que se destacan El infinito, A la luna. Luego están los idilios mayores o los cantos pisanos recanatenses, que son, a la clasificación de Carducci, los idilios mayores, y que son los que están escritos entre 1828 y 1830 aproximadamente. Son composiciones más extensas, con una marca de reflexión filosófica más fuerte. Y finalmente, un tercer momento que corresponde a 1936, a su última gran composición, la Ginestra o la Retama, que marcan o acompañan, mejor dicho, estas fases del pesimismo pirandeliano. Entonces, en esta segunda fase del pesimismo de pirandeliano, no, de Leopardi, en esta segunda fase, ¿cómo? Bien, no, de Leopardi decía. De Leopardi, sí, de Leopardi, no de Pirandello. En esta segunda fase, entonces, a partir de 1819, Leopardi escribe estos idilios breves o idilios menores que se enmarcan en la fase de lo que se puede reconocer como su pesimismo histórico. En ellos se destaca ya una sensibilidad particular, la dramática declaración de la infelicidad humana. Leopardi presenta estos aspectos a partir de un contacto íntimo que él establece con el mundo y con distintos aspectos biográficos, podríamos decir, motivos biográficos que se reconocen en su poesía. Este pesimismo histórico, en el que, como dije recién, asociamos las canciones, los idilios menores, Leopardi se pronuncia o recupera, mejor dicho, la simplicidad del canto antiguo, ¿no? Ese canto antiguo, original, primigenio, que le ayuda a definir un universo poético conformado de sensaciones muy personales, imágenes de su realidad inmediata, de su entorno, que inauguran un nuevo tipo en él, digamos, un nuevo tipo de poesía. Este año, o sea, 1819, fue un año de una importante crisis, motivada, como dije en algún momento, por una grave enfermedad a la vista, ¿no? Fue una etapa de una oscura inmovilidad y Leopardi fragua esta crisis en lo que él llamó crisis filosófica, que significó el paso de la belleza a la verdad. O sea, primero había tenido una conversión que le posibilitó pasar de la erudición a la poesía, ¿no? Y ahora, que fue en el 16, ahora en el 19, a causa de esta enfermedad a la vista, se produce otra crisis que supone el paso de la belleza, o sea, de la poesía, a la verdad. Esta era una época en la que no solo Leopardi estaba mal, ¿no? Era una época en la que asistimos a una crisis general en el pensamiento europeo. Pensemos que 1819 estamos en una etapa en donde los ideales de la Revolución Francesa fracasan, estamos ante el advenimiento del antiguo régimen, o sea que hay un clima de época favorable para
el pesimismo también. Que después, bueno, en cada escritor puede tomar notas particulares según cómo ese escritor esté viviendo personalmente ese momento. En este periodo, Leopardi pasa de una poesía de la imaginación a una poesía del sentimiento. Y en estas nuevas composiciones, en esta poesía del sentimiento, que nosotros vamos a ver en los cantos, toda la obra poética de Leopardi está reunida bajo el nombre Cantos, podemos reconocer la fuerza de un nuevo yo lírico que vive de manera directa la experiencia del presente y mira de un modo nuevo también aspectos de la naturaleza, ¿no? Que le posibilitan reflexiones poéticas filosóficas, ya sea en El infinito o A la luna, que son dos composiciones características y tal vez las más importantes de este periodo. Estos aspectos están claramente identificados. Entonces, estos idilios menores, estas composiciones, dieron la posibilidad, estas nuevas formas poéticas, le dieron a Leopardi la posibilidad de expresar sentimientos propios en consonancia con la sensibilidad moderna, ¿no? Con estos autores nuevos que él había comenzado a leer. Y ciertos principios románticos iban siendo asimilados por este escritor que había tenido una eminente formación filológica y erudita, clásica, pero empiezan a ser asimilados sin que él lo advierta demasiado y sin lograr a lo mejor un equilibrio, pero empiezan a entrar en su poesía, ¿no? Esta nueva forma de manifestación de un yo lírico que se expande, que presenta sus sentimientos en formas tal vez líricas ajustadas más a la tradición, pero ahí empieza a revelarse una tensión nueva. Lo más importante es que en estas composiciones, decía yo, A la luna, El infinito, uno reconoce motivos biográficos, pero también advierte la presencia de una voz muy personal que empieza a definirse, ¿no? Una poesía que se caracteriza por esta voz tan propia de Leopardi. En general, estos idilios menores son composiciones en endecasílabos que siguen el ritmo de determinadas sensaciones, recuerdos, sentimientos propios de ese yo. Es una poesía que, por otro lado, también reduce al mínimo, ya lo vamos a ver porque ya vamos a trabajar sobre todo en El infinito, pero reduce al mínimo las referencias históricas y culturales, como que crean un micromundo, un microcosmos, donde ese yo lírico se expande y manifiesta todo un abanico de sensibilidad nuevo. Si bien la forma idilio está vinculada con la tradición clásica y con la última fase del siglo XVIII, en Leopardi, este género, esta voz, la voz idilio, hace referencia a una forma poética apta para dar voz a las sensaciones indefinidas. Fíjense que ese ya es un rasgo más romántico que clásico, ¿no? Esas sensaciones indefinidas que en Leopardi luego va a ser la poética de lo vago, de lo indeterminado, a los placeres de la imaginación, reflexionando siempre en el marco de la teoría del placer, de los recuerdos, de las remembranzas. Es esto un poco el núcleo fundamental y central de la poética de Leopardi, ¿no? Sensaciones indefinidas, sentimientos
que se expanden, recuerdos, remembranzas. Estos son los principios que sostienen, que le dan movilidad a su actividad poética y que nacen de lo finito, pero que se extienden hacia lo indeterminado, lo vago, lo infinito, aquello que no se delimita o que no se precisa en un sentimiento delimitado. Esa idea, por otro lado, la presencia de la remembranza, ¿no? De traer al presente lo que ya no existe más, lo que ya fue, es también la puerta de ingreso de la reflexión filosófica, ¿no es cierto? Lo que ayuda a pensar en estos problemas que caracterizan y que le van dando forma y densidad a su pesimismo. La imagen poética que vuelve en forma de palabra poética para resistir el olvido. La poesía de Leopardi un poco está fundada en eso, ¿no? En una imagen que vuelve en forma de palabra poética que resiste al olvido. Por otro lado, el idilio también es un género que le permite dirigir la mirada a la naturaleza y vincular esas imágenes, esos recortes de la naturaleza con la intimidad del sentimiento. Con el idilio, Leopardi descubre la posibilidad de dar voz a la experiencia de su propio yo en el presente, de mirar de un modo directo los aspectos de la naturaleza y aquí es donde Leopardi entra en relación o en sintonía con los grandes románticos europeos, ¿no? Ese desahogo sentimental a través de fuertes símbolos que se traducen en imágenes poéticas determinadas. Por otro lado, los idilios permiten también ya identificar dos núcleos temáticos que van a constituir un poco, en principio, la estructura de su pesimismo o de su reflexión filosófica que conduce al pesimismo, ¿no? Estos conceptos son conceptos de naturaleza, que tiene gran importancia en esta segunda fase, el concepto de naturaleza y el concepto de civilización. Dos conceptos que ayudan a pensar las características del pesimismo histórico de Leopardi, un pesimismo que nosotros podemos identificar, como dije al principio, entre 1818, aproximadamente 1823, entre esa época, donde escribe estos idilios menores. ¿Cuál es el conflicto o el problema que estos dos conceptos, que Leopardi encuentra en estos conceptos? Acá hay una íntima o profunda vinculación con Rousseau, ¿no? Leopardi entiende, y esto está escrito y está reflexionado por Leopardi en el Cibaldone, sobre todo en el periodo de 1821 aproximadamente, ¿no? La naturaleza crea feliz al hombre, pero es precisamente la razón la que le da o la que le permite el ingreso a la civilización y atenta contra esa felicidad, ¿no? El desarrollo histórico, entonces, dice Leopardi, ha corrompido esa felicidad original y Leopardi, como Rousseau, piensa que ese estado primigenio ya no puede recuperarse. Y para ello habría que emigrar, dice Leopardi, a territorios aislados como California, o sea, territorios americanos que están ya fuera del alcance del progreso y la civilización. Por eso, para Leopardi, la salvación del hombre solo podía venir, paradójicamente, de la razón. O sea, si no se puede volver más a ese estado primigenio, bueno, lo que queda es
aceptar con entereza las verdades que esa razón, a las que esa razón conduce. Es importante también en Leopardi el concepto de noia en esta fase de su pensamiento, ¿no? Un término tomado de la filosofía sensualista y que refiere a la incapacidad del hombre para adaptarse al mundo exterior, a la incapacidad de hallar paz en sí mismo. Es toda una reflexión que, en principio, podríamos decir, tiene una relación, no es, como dije recién, no es propia de Leopardi, de alguna manera está en consonancia con ese clima de época motivado por el fracaso de la Revolución Francesa, que devino en ese pesimismo histórico propio de toda una época compartido por los hombres de su tiempo, por todos los hombres de su tiempo. Al pesimismo histórico sigue entonces el pesimismo cósmico, una etapa que podríamos circunscribir esquemáticamente entre 1824 y 1833 y asociar a obras como los opúsculos morales o las obritas morales y los idilios mayores o los cantos pisanos recanatenses. Estos cantos escritos entre 1828 y 1830. Son composiciones más extensas, como a Silvia, las remembranzas, el canto nocturno de un pastor errante en Asia, que fueron escritas entre Pisa y Recanati entre 1828 y 1830. En esta fase del pesimismo cósmico, Leopardi extiende la idea de pesimismo al ámbito natural, digamos, al ámbito cósmico. Esa idea positiva de naturaleza que él tenía en la fase anterior, una naturaleza benigna, que en alguna medida sentía cierta piedad por los hombres, que le proporcionaba a los hombres la imaginación y la posibilidad de las ilusiones, ahora se transforma y como resultado del uso de la razón, se transforma en una naturaleza negativa. Ese concepto de naturaleza en la fase del pesimismo cósmico cambia de naturaleza benigna a naturaleza madrastra, que así denomina Leopardi a esta imagen de naturaleza. Una naturaleza que es indiferente y ajena al dolor del hombre, pero que necesita a ese hombre como parte, como mecanismo, como elemento de un mecanismo que no tiene fin, ¿no? En ese mecanismo infinito que la naturaleza genera, el hombre es una parte más de ese mecanismo. Y entonces Leopardi descubre ahí que no hay posibilidad ya ni para las ilusiones ni para la felicidad, que el hombre está condenado a un trágico, o sea, a un fin, está condenado a la muerte y que esa condena se vuelve más trágica con la conciencia que el propio hombre tiene de su propia condición. Sobre todo, entender que la naturaleza es indiferente al sentimiento humano. Esta es una idea que está muy bien desarrollada y muy bien planteada, no solo en el canto de un pastor errante en Asia, sino también en el diálogo del islandés con la naturaleza. En este nuevo marco, entonces, y con este nuevo concepto de naturaleza que maneja Leopardi ahora en esta etapa, la felicidad en sí misma y como tal no existe para el hombre. No hay posibilidad de que el hombre pueda alcanzar la felicidad. A lo sumo puede
experimentar una etapa, la etapa de la adolescencia, de la primera juventud, que será una etapa propicia para las ilusiones. Pero esas ilusiones también son vanas y con el paso del tiempo se desgranan. Esta idea, entonces, de la imposibilidad de alcanzar la felicidad está relacionada con la teoría del placer, ¿no? Es con lo que se conoce como teoría del placer en el pensamiento de Leopardi, derivada del sensismo de los iluministas franceses y en directa relación con los epicureístas. Leopardi ha traducido a Epícteto. En esta nueva fase, entonces, Leopardi reelabora su idea de felicidad y señala que el hombre solo encuentra placer en la espera, ¿no? Y en la inconsciencia de lo que sucederá en el futuro. Toda esta búsqueda se puede hacer gracias a la facultad imaginativa que puede concebir las cosas que no son reales. Pero la vida no, pero esa imaginación se desintegra luego, esas ilusiones se desintegran porque esa búsqueda del placer no se concreta más. El hombre puede imaginarse placeres inexistentes, imaginarlos como infinitos, ya sea en número, en duración, extensión, pero no hay que sorprenderse de que esa esperanza sea el bien mayor y que la felicidad humana corresponda a la imaginación misma. O sea que descree de toda posibilidad de alcanzar la felicidad y el placer. Entonces, con esta facultad, con la facultad de la imaginación, la naturaleza provee a los hombres no más que una felicidad ilusoria, que escapa a la verdad. Y por tanto, la comprobación de esta verdad se vuelve amarga y trágica, ¿no? Esta es la fase que Leopardi llama que se reconoce como el pesimismo cósmico, que queda bien expresada y sintetizada en las últimas partes del canto nocturno de un pastor errante en Asia. Finalmente, como última fase en este pensamiento, podemos pensar en esa fase que se desarrolla a partir de 1836, que la composición La Ginestra, la retama, corresponde, digamos, o sintetiza, y que es la fase del pesimismo heroico o pesimismo titánico, ¿no? Corresponde a estas ideas que están expresadas en este poema, un poema compuesto en 1836, durante su estancia en Torre del Greco, en la Villa Ferrigni, y que se puede considerar como una suerte de testamento espiritual de Leopardi. Bien, entonces la simple observación de estos arbustos, estas retamas florecidas a lo largo de las laderas del Vesubio, ofrecieron al poeta un punto de partida para una reflexión más profunda en relación a la naturaleza y a la condición humana. El canto, en la Ginestra, Leopardi muestra la imagen que puede asumir el hombre ante la aridez que significa la vida, ¿no? La retama se convierte en una suerte de símbolo de resistencia y de lucha que cada hombre debe perseguir, pero en una suerte de comunidad, de solidaridad entre los seres humanos, que es la única posibilidad que el hombre tiene para superar su destino trágico.
una suerte de existencialismo leopardiano que se observa en ese texto, todos juntos y todos unidos como si fuéramos eslabones de una cadena consciente de un destino común. Los hombres se hacen lo suficientemente fuertes para poder contrarrestar así la malignidad de la naturaleza. Bien, la idea es ahora analizar o ver con un poco más de detalle una de las composiciones correspondientes a la fase del pesimismo histórico, estos idilios menores. La composición es El Infinito, uno de los poemas más importantes, no solo de la literatura italiana, sin duda de Leopardi y de toda la literatura italiana, pero importante por varias razones. Pero a mí me gustaría que, entre otras cosas, viéramos cómo este poema funciona como un pequeño manifiesto, podríamos decir así, no solo de su poética, sino también de esta nueva sensibilidad romántica que aparece en el horizonte de la literatura italiana. Para leer y pensar y analizar un poco la poesía, me parece importante que tengamos en cuenta algunos aspectos. Primero, ¿cuáles son los aspectos que deberíamos considerar a la hora de analizar un texto poético? En primer lugar, la sonoridad, ¿no? El canto. La poesía es canto, por lo tanto, vamos a pasar la versión original, vamos a leer en la versión original y tratemos de concentrarnos ahí en esa sonoridad propia que crean los endecasílabos, estos 15 endecasílabos que se suceden y que van diagramando un canto particular. Luego, las imágenes, ¿no? Cómo en este pequeño poema se van concentrando, se van definiendo determinadas imágenes que concentran núcleos temáticos que se enlazan y que sirven en cuanto tema, pero fundamentalmente, como se trata de un poema, nos interesa esa definición de la imagen, cómo se construye esa imagen. Y en tercer lugar, el otro aspecto importante a considerar, que es lo que les pido que traten de fijarse aquí en este poema, es la cláusula, la parte final, cómo concluye la composición, ¿no? Entonces, lo vamos a escuchar primero en italiano, luego lo vamos a leer en castellano, y tratemos de concentrarnos en estos aspectos que acabo de señalar. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir fra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovviene l'eterno, e le morte stagioni, e la presente, e viva il suono di lei. Così fra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Amé siempre esta árida colina y este cerco que obstruye la visión de gran parte del último horizonte. Sentado, contemplando, me imagino un infinito espacio más allá, silencios sobrehumanos, honda calma, hasta casi aterrar al corazón. Mas no bien oigo al viento susurrar en el cerco
y distingo esa voz. De aquel silencio inmenso me alcanza la memoria de lo eterno, y la muerta estación, y la presente, y viva con su son. Así le entrego a esta inmensidad mi pensamiento, y me hundo dulcemente en este mar. El infinito, como decíamos, es una de las composiciones más importantes, no solo de Leopardi, sino de la literatura italiana, y vamos a tratar de ver cómo aparecen y cómo operan aquí estas ideas que conforman el pensiero poetante del poeta, ¿no? Sempre caro mi fu quest'uermo cole e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Amé siempre esta árida colina y este cerco que obstruye la visión de gran parte del último horizonte. En estos primeros versos aparece una clara alusión a la teoría de la visión, ¿no? A la teoría de la visión de Leopardi, la poética de lo vago y de lo indefinido. Hay algo que es fundamental en esta parte, ¿no? El cerco que obstruye la visión. Y este obstáculo se presenta como algo fundamental porque es el obstáculo que permite ejercitar la imaginación. Desde el punto de vista del contenido, hay claras alusiones a lo indefinido, ¿no? Ermocolle, ¿no? Esta árida colina, no se sabe bien qué colina es, pero es una colina árida. La espesura de las plantas, las estaciones, son los únicos elementos que anclan al poeta a la realidad. Y aunque haya determinados deícticos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, amé siempre esta colina, questo ermocolle, e questa siepe, y este cerco. O sea, esos deícticos de alguna manera nos están vinculando a un espacio. La referencia no deja de ser vaga e indeterminada. Funcionan como referentes, pero lo primero que se configura ahí es una imagen indeterminada, indefinida. Es que acá al poeta no le importa tanto hablar de la naturaleza y describir ese espacio donde está. Lo que más le importa es señalar qué le ocurre cuando él está en contacto con esa naturaleza, ¿no? El elemento natural es una coordenada vaga para exhibir su subjetividad, la experiencia de ese yo. ¿Y cuál es la experiencia de ese yo? Algo que ocurre dentro de ese yo, ¿no? Amé siempre esta árida colina y este cerco que obstruye la visión de gran parte del horizonte. Quiere decir que si hay un cerco que obstruye la visión de gran parte del horizonte, ese yo lírico no puede mirar más allá. Y no importa lo que ve, importa lo que va a pasar dentro de él, ¿no? Ma sedendo e mirando interminati spazi di là, da quella, sobreumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo. Sentado, contemplando, me imagino un infinito espacio más allá, silencios sobrehumanos, honda calma, hasta casi aterrar al corazón. Viene acá otro núcleo temático muy importante, directamente vinculado con el anterior, pero que hace referencia ya a la interioridad del poeta, ¿no? Sentado, contemplando, me imagino.
Entonces, ese cerco que obstruye la visión es un elemento fundamental para generar y para posibilitar en el yo lírico el movimiento de la imaginación, este movimiento interior que le posibilita pensar en un espacio infinito más allá, algo que ya no está en el referente geográfico, sino en la interioridad, en un infinito espacio más allá. Ese espacio es infinito, es indeterminado. Los silencios son sobrehumanos. La calma es honda, hasta casi aterrar el corazón. Y acá aparece un elemento importante también para la lógica romántica, ¿no? El elemento de lo sublime, hace casi aterrar el corazón. Entonces, en esta primera parte de la composición está dada la condición fundamental del yo lírico, ¿no? El yo lírico en contacto con la naturaleza que funciona como un estímulo lo suficientemente claro y necesario para generar un movimiento interior que se va a producir a partir de la imaginación. Y ese movimiento imaginativo que promueve sensaciones indeterminadas, vagas, sobrehumanas, aterran al corazón. O sea, lo llevan a una suerte de éxtasis, ¿no? Bueno, fíjense cómo en estos primeros endecasílabos, en estos versos casi perfectos, Leopardi puede sintetizar gran parte de la teoría romántica, ¿no? Por eso este poema es tan importante también, ¿no? Cuando uno lo va, además cómo va combinando cada palabra, cada construcción. Importa tanto lo que el poeta siente ante la naturaleza, pero más lo que le ocurre a él ante ella. El elemento de la naturaleza se vuelve una suerte de estímulo para mostrar o exhibir la subjetividad y la experiencia de un yo que de pronto se muestra su interioridad. Esto también es novedoso y absolutamente moderno, ¿no? La subjetividad o la interioridad de ese yo que se abre para mostrar ese movimiento interior. En la segunda parte, mas no bien oigo al viento susurrar en el cerco y distingo esa voz de aquel silencio inmenso, me alcanza la memoria de lo eterno y la muerte estación y la presente y viva con su son. En estos versos podemos ver un esbozo de la teoría del sonido, ¿no? Cómo el sonido del viento en esa inmensidad produce un efecto o propicia el recuerdo, el efecto de la memoria. Se compara el sonido del viento con el infinito, con el recuerdo del antes y del después. Y acá aparece otra idea importante de Leopardi, la poesía como remembranza, la poesía como recuerdo. Antes era el cerco que obstruía la visión y posibilitaba la imaginación. Ahora es el viento, el sonido del viento en esa inmensidad quien estimula el recuerdo. Y me alcanza la memoria de lo eterno y la muerta estación, o sea, la estación que pasó, y la presente y viva con su son. O sea, ese sonido del viento
produce en el yo el efecto del recuerdo que es materia poética. Como que todas las ideas principales de Leopardi están sistematizadas y sintetizadas en este poema para mostrarnos justamente la idea de poesía como remembranza, ¿no? Además, el uso de un gerundio va comparando, ¿no? Este gerundio que da la idea de continuidad. Y finalmente, los 3 últimos versos: así le entrego a esta inmensidad mi pensamiento y me hundo dulcemente en este mar. Este es un cierre casi perfecto, ¿no? Perfecto, le entrego a la inmensidad mi pensamiento, es como que se produce esa fusión entre la naturaleza y el yo lírico, pero una fusión, en todo caso, mental, ¿no? Porque es el pensamiento que está en actividad a partir de esta conexión con la naturaleza y me hundo dulcemente en este mar, en el mar de la imaginación, ¿no? Ese es el mar que le produce esa suerte de sentimiento dulce y de naufragio al poeta. Entonces, las vinculaciones entre sensación, fantasía, sentimiento se van repitiendo a lo largo, se van encadenando a lo largo de la de la composición, ¿no? La primera parte se caracteriza por una sensación más visual, una mirada que está impedida por el seto, la fantasía como producto de la imaginación. En la segunda parte encontramos una sensación más bien auditiva, el viento que sopla entre las plantas, la fantasía es la eternidad, pasar del tiempo pasado al presente, y en esa suerte de éxtasis que se encuentra el yo lírico, se produce la síntesis final del naufragio dulce en este mar, ¿no? Y naufragarme es dulce en este mar. El poema fue compuesto entre el 18 y el 19 y publicado en el 26 y después nuevamente en los cantos de la edición del 31. Y creo que ayuda a pensar y a entender un poco esto que habíamos dicho hasta ahora, ¿no? Que habíamos explicado más teóricamente en relación a las ideas de Leopardi y a cómo concibe esta nueva sensibilidad del romanticismo. Yo no sé si alguien quiere agregar algo alguno de los presentes. Sí. Sí. Analiza. Ahí pongo la cámara. Bueno, comentar de que lo que estuviste comentando del infinito es también más allá de lo que se escribe ahí, Leopardi lo había escrito anteriormente en el Sibaldone. O sea que su pensamiento lo desarrollaba en el Sibaldone y después poéticamente lo traspasaba en lírica. Esta lírica toma forma en el infinito. Entonces son realmente pensamientos filosóficos que se nutren del pensamiento y terminan en la poesía. Y en esta poesía hay conceptuosamente todo involucrado el pensamiento de Leopardi desde el principio, cuando pensaba que todavía la ilusión y la imaginación podían ayudar al hombre y que la naturaleza era benigna, hasta un momento en el que la última fase, la naturaleza era matrigna, como dice en la Ginestra, ¿no?
Entonces ahí, sobre todo subrayar en este infinito que, sobre todo por una búsqueda y una investigación que hizo el profesor Letieri, un profesor de Roma, sobre justamente esta valencia de el despegue de la racionalidad de Dante en el infinito hacia lo irracional. Él filológicamente lo demostró de que Leopardi pasó desde su instancia de vivir en un contexto eh, conservador, incluido en el estado de la iglesia, entonces muy encerrado en una visión católica y crecido en esta visión católica por su familia que le propone esta educación y en una biblioteca que tiene un saber muy iluminista. Él crece así, pero después en el infinito se nota el pasaje desde el racional de su infancia, de su conocimiento, de la primera fase de su formación, hacia lo que viene después, la apertura hacia nuevo horizonte, que son europeos, que no son el romanticismo italiano, que es sumamente patriótico y celebra la nación, sino que un romanticismo europeo. Leopardi es muy abierto a Europa, distintamente a otros autores que están en Italia en el mismo periodo. Entonces, justamente ahí en la parte final del infinito se nota esta apertura al romanticismo europeo, porque el romanticismo europeo habla del sublime. Y el sublime él lo alcanza en la última fase cuando deja su sensibilidad, su racionalidad de todas las cuestiones físicas de la montaña de su casa, de Recanati, y en el pensier mi fingo, me imagino, fingirse algo. ¿Se finge qué? Se finge todo lo que viene después, interminable silencio, interminada tierra delante de él, cosa que el humano no puede medir realmente con su sentido finito, pero que él se deja llevar y llega al sublime, llega a naufragar me dolce en este mar, ¿no? En questo mare. Entonces es realmente el conflicto de un poeta en esa lírica muy importante de 1819 que abre su, digamos, su obra poética, porque después habrá mucho más alcance de su reflexión sobre la felicidad del hombre. Pero ahí es cuando él, vivido en un ambiente, y no hay siempre que relacionar la vida con la obra, pero la obra no habla de qué, de una persona que se desprende de algunos esquemas mentales que se le han dado durante su adolescencia y niñez y se abre a una cultura europea en el que el sublime, algo que en el mismo tiempo atrae, pero repugna o da miedo, está presente en la última parte del infinito que es de 1819, o sea, primer parte de su obra poética. Eso es muy innovador, Sí. en el sentido de que él acepta instancia de la cultura europea que otros autores no la estaban aceptando en este momento. Hablando de esta relación entre Manzoni y Leopardi, se nota claramente el hecho de que Leopardi está abierto a instancia nueva y todo lo que era afuera de Italia en ese momento no era bien aceptado, digamos, ¿no? Entonces Leopardi es muy actual, muy innovador en su época,
pero no aceptado tanto como Manzoni, que queda dentro de el catolicismo, del historicismo italiano, de que quiere encontrar una lengua que a Italia le favorezca en su proceso de encontrar la lengua nacional. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Uno está completamente adentro de lo que es la nación italiana, su búsqueda, su patriotismo, y el otro no. El otro ve que la felicidad humana no viene de acá, de la Sí, tierra, que el hombre está expuesto al mal y que el mal es por un bien mayor, que la naturaleza tiene que mantener un equilibrio, y ese equilibrio lamentablemente a veces va contra el humano. sí. Yo solamente comentar o tal vez preguntar quizás un poco más. En relación con lo que decía Analisa, me parece que el vocablo o el término que alude a este concepto de lo sublime europeo es precisamente el mar, ¿no? Porque uno de los ejemplos de cómo se define lo sublime en la crítica de la facultad de juzgar de Kant es el mar, ¿no? Esa inmensidad, ese mar, es la forma que él tiene de definir lo sublime. Quizás, digamos, sus lecturas de la filosofía, de la ilustración y del siglo XVIII, bueno, tengan que ver con este vocablo, digo, ¿no? Y otra, yo quería hacer especialmente una pregunta, porque mientras lo volvíamos a leer, lo leímos muchas veces este poema, siempre en clases de mito o en clases en la facu, pero como que en este momento me daba la sensación de que puede ser que haya algún carácter prosístico en este poema, como que se lee como medio, digo, más allá del endecasílabo y demás, ¿no? Hay una claridad muy evidente. Yo me pregunto si hay algo de carácter prosístico en este poema, porque hace poco leyendo críticas sobre la Divina Comedia se hablaba también sobre ese carácter prosístico que tenía Dante, y no sé si esto está presente en este poema, por lo menos, si ustedes me pueden guiar por ahí. Bueno, yo creo que esa claridad a la que vos aludís y que vos advertís tiene que ver con el clasicismo de Leopardi, o sea, con esa vinculación, esa tradición clásica que él imprime, y por eso la tensión, ¿no? Del romanticismo, de las ideas románticas en Leopardi, siempre en tensión con lo clásico. Esas imágenes nítidas, ese vocabulario que por otro lado está muy seleccionado y muy elegido, pero que se vincula con su tradición clásica. Entonces lo vuelve claro, ¿no? Lo vuelve claro y marca, crea una tensión. No sé si Luca quiere agregar algo a eso, pero básicamente Sí, creo que por ahí va. sí, efectivamente es bastante importante, me parece, ese aspecto en el infinito. Primero, un recurso formal interesante porque también va o sea, como que acompaña lo que está planteando en el poema. Esta idea de superación que se demuestra formalmente, por un lado, en la elección de los 15 versos, son 15 endecasílabos, entonces uno más o sea, respecto a la forma soneto que tiene 14. Entonces, como que hay esta idea de superación, de ir un punto más allá, una unidad más allá del obstáculo. Y eso también se refleja en ese uso constante, permanente del encabalgamiento, que rompe, por un lado, es una vez más funcional a esta idea de superación del obstáculo, ¿no? Él no se queda nunca en esos, o casi nunca, en muy pocos elementos, obviamente en el cierre, que es así emblemático y tan memorable y tan bien logrado, pero ese es uno de los pocos versos donde justamente el verso se queda en esos 11, perdón, en ese 11 del endecasílabo, porque si no el encabalgamiento es constante y eso rompe un poco ese ritmo así de la poesía medida y hace que incluso en la lectura que escuchamos, ¿no? Como que la lectura no sigue el verso, la lectura se va construyendo de forma diferente
y genera un ritmo muy interesante. También tiene que ver con el uso del lenguaje poético de Leopardi, que es particular, es muy logrado por la época, lo hace alcanzable, no tanto en los contenidos, pero sí en el uso de los idiomas, de las palabras, de los vocablos, también hace que Leopardi se estudie tanto, por ejemplo, en el primario. Calvino escribe mucho sobre Leopardi, hay una expresión muy famosa que está en el ensayo sobre la levedad. No, Leopardi es el poeta de la levedad, el milagro más grande que quizás pudo lograr es el de quitarle cada peso, todo peso al lenguaje. El lenguaje de Leopardi es imposible, es algo muy fácil de leer en cierta medida y también a la vez muy denso, muy complejo y filosóficamente muy rico. Entonces, logra realmente algo, bueno, totalmente novedoso por la época que también se ha intentado recuperar en la poesía del siglo XX en Italia. Este uso realmente que lo va estudiando más en otros poemas también, ¿no? Esta composición entre endecasílabo y verso setenario, y bueno, realmente logra construir una forma de hablar en poesía y también de expresar conceptos filosóficos complejos en poesía, cortando, o sea, sin quitarle la musicalidad, porque sigue teniendo muchísima musicalidad, pero rompiendo seguramente ese ritmo quizás repetitivo, que se podría relacionar más con seguramente los poetas de su época. Pensemos en Manzoni, ¿no? El propio Carducci tiene este tipo de búsqueda, muchísimo más como. Así que, sin duda, no sé si la palabra, sí, quizás recuerda la prosa, sumamente poético a la vez porque suena increíble, eh, y a la vez como que engaña todo el tiempo estas medidas y bueno, en el infinito quizás sea más emblemático todavía porque justamente juega con esta superación permanente de un obstáculo.